Hola a todos, bienvenidos al que este va a ser vuestro canal. Me llamo Gonzalo y sí, tengo 46 años y estoy empezando a hacer mi primer juego en solitario. Va a ser una aventurita bastante importante. Os puedo decir que llevo ya más o menos un año de trabajo en el que básicamente he hecho un prototipo, he hecho prototipos de niveles, he construido ya muchas mecánicas, pero o sea, están en fase de prototipo. Entonces todavía queda bastante trabajo, todavía queda bastante trabajo. Yo creo que este juego se hará en un año, 2 años más bien tirando más a 2 años más. Y bueno, ¿qué juego es? Este juego es un juego muy raro, lo sé, muy extraño, pero es lo que tiene que ser así. Es un poco el juego que me ha salido de dentro. Es un juego muy surrealista, en el que la temática es muy extraña, pero luego también las mecánicas son bastante sencillas. Es un juego en primera persona en el que pasas fases, desde 3 minutos hasta 20 minutos como mucho, en las que en cada una de esas fases tienes que escapar del nivel. Y para escapar del nivel, primero tendrás que despistar a un montón de enemigos que te persiguen. Los podrás despistar, los podrás paralizar, pero tienes que tener en cuenta que esos enemigos van a ir a por ti eh, para siempre. Te van a ver siempre. No, tú no te puedes esconder. Van a ir a por ti. Tú tienes que deshacerte de ellos de las maneras un poco más locas que te puedas imaginar y que ya os iré mostrando poco a poco. En eso se basan las mecánicas. No es muy complejo en ese aspecto. Pero bueno, es un juego que se basa mucho también en la variedad, porque a la hora de eliminar o de paralizar, eliminar no, porque no puedes eliminar esos enemigos, los puedes paralizar, los puedes despistar. Eh, Pero vamos, me he enfocado mucho en las maneras creativas de cómo deshacerte de esos enemigos para tú poder escapar de ese nivel. Ya está. Ese es el juego, las mecánicas del juego. La narrativa es mucho más compleja, es algo que yo me guardo y que os iré dando pildoritas, pero seguramente en estos vídeos es algo que me guardaré un poquito más. Intentaré tener mucho más cuidado de enseñaros. ¿Por qué? Porque aunque os enseñe las tripas del juego, las entrañas, el cómo se juega, los niveles, mecánicas y este tipo de cosas, sí que me gustaría que cuando jugaréis al juego eh, notaréis cierta sorpresa al conocer la narrativa. Es un juego narrativo y las cosas están ahí por un sentido, no porque sea de una manera aleatoria, porque haya cogido los assets del Fab de Unreal. Algunas veces ha sido así, pero siempre le busco un sentido. Tiene un porqué, porque están todos esos assets dentro del juego. ¿Para quién va dirigido estos vídeos? Estos vídeos van dirigidos para cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de videojuegos, cualquier persona que esté interesada en el juego en sí, que quiera saber cómo se hizo el juego, esto es muy importante. Así que desde ya te digo que si te gusta la idea, por favor, suscríbete a este canal porque va a haber muchos vídeos explicando muchas cosas. Dale a la campanita, lo que tú quieras. He dicho antes que tenía 46 años. Yo no empiezo de cero. Yo soy diseñador de videojuegos. Llevo más de 13 años en la industria de videojuegos. He estado en varios estudios. He hecho juegos de móvil, he hecho juegos de realidad virtual, he hecho juegos de consola, de ordenador. He estado en empresas como Tequila Works. Esta fue mi última empresa. Y sé hacer juegos, pero sé hacer juegos desde el punto de vista del diseño de mecánicas. A la hora de hacer este juego estoy aprendiendo y disfrutando, aprendiendo, muy importante, porque me encanta, a hacer un montón de cosas que no sabía. Desde el apartado técnico, programar el juego, hasta el apartado artístico. Elegir la paleta de colores, la dirección de arte, cómo se va a ver, el audio, muchas cosas muy interesantes que estoy disfrutando del descubrirlas. Quiero que sepáis que, bueno, soy una persona muy ecléctica. Antes de hacer videojuegos también hacía televisión. Yo hacía Gran Hermano, entre otros programas televisivos. También he hecho un poquito de publicidad, me he acercado al mundo del cine. Tengo muchas cosas, mucha experiencia en muchas cosas, aunque no profunda en ninguna de ellas. Lo que intento a la hora de hacer este juego es aunar todo este tipo de experiencias y sobre todo expresar un poco lo que llevo dentro, que tengo muchas cosas que contar. ¿Por qué hago estos vídeos? Bueno, pues hoy en día seguramente vosotros conocéis que el mercado de videojuegos está muy saturado de videojuegos y hay que tener un poquito de visibilidad con el juego que haces. Hay un montón de juegos en Steam, por ejemplo, que están muy bien y los pobrecitos no venden nada porque no tienen nada de visibilidad. Y para mí estos vídeos es una fuente, bueno, también es una fuente pequeña de ingresos porque mi objetivo es mantenerme full time haciendo este juego, pero también, sobre todo, es una fuente de visibilidad, es una manera de visibilizar tu juego y lo que estás haciendo. Y para mí esto es muy importante para, bueno, a la gente que os gusta este tipo de juegos, pues llevaros a Steam
por ejemplo, a la plataforma de Steam, puede ser otras plataformas, y comprarlo si os gusta. Vale, ¿cómo voy a hacer estos vídeos? Lo he estado pensando mucho. No quiero hacerlo de manera que sean tutoriales técnicos, por ejemplo. Hay chorrocientos tutoriales técnicos en YouTube, algunos de ellos muy buenos, incluso son mejores de lo que yo algún día podría hacer, porque yo no tengo un background técnico, aunque he tenido que aprender muchas cosas técnicas y sigo aprendiendo a día de hoy. Voy a contar mi experiencia, voy a contar las decisiones que tomo, sobre todo las decisiones creativas, el aspecto creativo del juego, por qué he tomado esas decisiones. Voy a hablar del día a día, de los errores que he cometido, de las implicaciones que tienen esos errores. Y muchas veces, por ejemplo, haré vídeos en los que no he encontrado la solución a esos errores. Esto pasa mucho en el desarrollo. Claro, mucha gente cree que el hecho de estar delante de una pantalla es simplemente coger el ratón, teclear, clicar aquí o allá y ya está. Y no, el desarrollo de videojuegos es mucho más que eso. A veces es una montaña rusa de emociones, en las que un día estás eufórico porque te ha salido cierta feature y otros días estás en la mierda, literal, porque no te sale nada, porque te planteas qué estás haciendo y porque estás tú solo ante el peligro, como la grandísima película, y eres tú y solo tú el que te puedes sacar las castañas del fuego. Y eso es una aventura apasionante, pero a veces muy difícil, a veces es bastante puñetera. Porque, bueno, surgen preocupaciones, los tiempos también, tú también te pones presión de tiempo y este tipo de cosas. Y todo esto lo quiero plasmar en estos vídeos. Son de vlogs, van a ser de vlogs, pero hechos a mi manera. ¿Cuál es mi manera? Yo os lo estoy contando, más o menos. No voy a hacer, o por lo menos no pretendo hacer vídeos que estén muy editados, que estén muy cuidados, porque, recordémoslo, estoy aquí porque estoy haciendo un juego. Entonces quiero gastar mucho más tiempo en hacer el juego que en hacer el vídeo. Eso no quita con que haya edición, de hecho creo que voy a editar este vídeo un montón de veces, me he equivocado 57.000 veces y tengo que practicar mucho más delante de esta cámara. Es curioso porque en televisión yo estaba detrás de las cámaras y no quería salir delante de la cámara. Y ahora estoy empezando a salir delante de la cámara. Es curioso. Sé que este vídeo va a ser el más aburrido de todos. ¿Por qué? Porque veis mi cara y ya está. Y mi cara no tiene nada de fuera de lo común. Pero bueno, en otros vídeos intentaré hacerlos más o menos más divertidos y sobre todo os daré mucho más contenido. También pienso crear una página de Patreon. Todavía a día de hoy no la tengo creada. Pero a lo mejor en el momento de la publicación de este vídeo sí que la tendré lista, por si acaso alguno de vosotros me quiere apoyar. Espero que os parezca la idea interesante. Y nada más, solamente quería deciros que, bueno, que muchas gracias por verme y ver este vídeo hasta el final y toda la chapa que os he metido. Bienvenidos a esta aventura y si queréis saber cómo se hace, pues ved estos vídeos y lo descubriremos juntos, porque yo tampoco sé cómo es esto. Lo estoy descubriendo a medida que lo hago. Así que muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.